Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido. ¿Os acordáis de esta labor de cuando pasamos la que yo tanto estoy recomendando últimamente? Y lo seguiré recomendando porque es algo, solo lleva un poquito de trabajo y es algo que te va a traer tantos beneficios y ahorro de dinero que siempre lo seguiremos nombrando para la gente, para los nuevos suscriptores. De cuando nosotros cortamos la mala hierba, llevar esa mala hierba al plato del aguacate, como se llama esa zona, donde están las raíces del aguacate. Ahí lo estamos viendo. Esa labor. Y ahora vamos a ver un mes y medio después aproximadamente cómo va la degradación de esa materia orgánica, que no se le ha hecho ninguna aplicación, y sería lo ideal, de alguna aplicación de algún té de compost, algún humus de lombriz, un té de humus de lombriz. Sí, se llama té de humus de lombriz. Es como si fuera un té, pero pues, claro, se llama así. Y eso lo que hace es que funcione, que haga que ponerle más microorganismos a esa materia orgánica para que se degrade, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y también decir, como siempre, antes de empezar el vídeo, que dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal, que deja comentarios. También decir que hay un número de teléfono. He sacado un curso de nutrición del aguacate. Cualquier cosa me habláis por el WhatsApp. Yo pienso que esté bastante bien. Son casi 4 horas de videocurso con imágenes, fotos. Para quien quiera o se esté iniciando en esto el cultivo del aguacate y no sabe qué abonos poner, cómo hacer las cosas, pues aquí se las explicamos en ese videocurso. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. También hay otro videocurso de nutrición en la planta de nutrición, perdón, el que acabo de decir, el de nutrición. Y también hay otro curso de identificación de carencias nutricionales, para que aprendas a ver cuando a la planta le faltan los siguientes, los otros elementos, como son los otros elementos, no, para que aprendas a identificar, perdón, para que aprendas a identificar cuando a la planta le faltan los nutrientes, como son nitrógeno, fósforo, boro, zinc, cobre, hierro, molibdeno, manganeso. Todos los elementos los vemos ahí. Pero el de nutrición está muy bien, casi 4 horas de curso, y el otro también, pero cualquier cosa al WhatsApp. Bueno, ahí estamos viendo ahora cómo esa materia ha hecho mucho frío. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar aquí, ¿no? Vamos a hablar de un poco de... Porque quiero que también... Aparte de que... Vamos a hablar varias cosas aquí en este vídeo. Un vídeo rápido, no os preocupéis. ¿Qué es lo que pasa? La subida de fertilizantes ha sido exagerada. La de fertilizantes químicos o minerales, pero bueno, son químicos porque llevan un proceso y sí se sacan de minas y de todo esto, pero llevan un proceso químico también. Entonces, vamos a llamarlo así, se llaman minerales o fertilizantes químicos. Los de bolitas, los solubles, todo esto, ¿no? Que yo no estoy en contra de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? La subida de fertilizantes, cada vez hay más tendencia, y obviamente me parece genial, a hacer, ¿veis? Esas bolitas que se ven ahora son de fertilizante químico, que yo le puse un poco para que se vaya diluyendo. Esos humus de lombriz, lo que tengo en la mano ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez la gente quiere consumir alimentos más sanos y es lo que debería de ser. Si nosotros no cuidamos lo que es la parte, es que una cosa no quita la otra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el tema de la agricultura se ha olvidado todo lo que es el cuidado del suelo, de la tierra. Todo esto lo vemos en el curso de nutrición, mucho más detallado, esa microbiología, ese aporte de materia orgánica. Y entonces hay veces que, mira, una lombriz ahí. Y eso que mi tierra no es mucho de lombrices. Y están apareciendo más gracias a estas prácticas, a estas buenas prácticas de manejo de las malezas, incorporarlas ahí, con este sencillo trabajo. Mira los beneficios que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros así aplicamos un fertilizante mineral, de estos que compramos, que encima que están carísimos, muchas veces se pierde ese fertilizante, porque la planta en sí, esos minerales, aunque ya vienen muy solubles para la planta los pueda absorber, muchas veces no los absorbe,
por diferentes cosas químicas en la tierra. Por eso también se recomienda, cuando un agrónomo te hace un plan de abonado, recomiendan incluir los ácidos húmicos y fúlbicos de manera comercial. Todo lo tenemos que comprar de manera comercial. Pero si no, yo lo que quiero que entiendas es que si nosotros nos acostumbramos a hacer estas buenas labores de estas prácticas, este acolchado, poner un poco de estiércol compostado, si tienes tiempo, ojalá que investigues y todas estas cosas de incorporar más microorganismos en tu tierra, tener altos niveles de materia orgánica. Aparte de que estás consiguiendo, aparte de que vas a producir alimentos mucho más sanos, el coste, el ahorro de dinero que porque vas a tener que aplicar con la mitad de fertilizante químico. Incluso, pues ya sabemos que la gente que hace la agricultura totalmente ecológica, orgánica, no utiliza los fertilizantes químicos, obviamente, ¿no? Puede ir a su sitio, a donde compramos nosotros los fertilizantes químicos. Cada vez hay más productos también de manera, productos ecológicos. Pero con 4 simples prácticas nos podemos ahorrar mucho dinero en fertilizantes químicos. Y aquí no podemos hablar ahora del tema de la revolución verde. Si alguien la revolución verde, que fue cuando se crearon los fertilizantes químicos y que añadiéramos fertilizantes químicos y tal, y sí, las plantas se ponen bien y se ponen bien al principio, pero es que ese desequilibrio en la tierra lo que hace, porque cuando tú aplicas mucho, yo te digo, yo no estoy en contra de los fertilizantes químicos, ¿vale? Pero es que en los cultivos se aplica demasiado. Aquí en las Islas Canarias, en esta isla, por ejemplo, hay mucho cultivo de plátano y se aplica, demasiado fertilizante químico. Si nosotros hiciéramos más buenas prácticas de estas cosas, esta microbiología, entender un poquito, no tenemos que volvernos químicos ni nada de esto, sino simplemente entender un poquito la vida del suelo, la incorporación de la materia orgánica, como lo que es la de la agricultura ecológica, las 3 M, materia orgánica, minerales y microorganismos. ¿Ves? Eso que estamos viendo, las lombrices, todos estos bichitos blancos, pequeñitos y todo esto son macroorganismos porque los vemos nosotros con nuestros propios ojos. Después están los microorganismos, que eso hay miles ahí en esa tierra, que no los podemos ver y son los que vemos al microscopio. Pero esos son los que ponen solubles los minerales, tanto químicos como de esa materia orgánica, esas hojas, ese estiércol, como los químicos también, para que la planta los pueda absorber. A veces estamos aplicando fertilizantes químicos o minerales y la planta absorbe una cuarta parte del fertilizante que nosotros le estamos poniendo. Entonces es importante esto, ¿no? Un poco de conciencia y un poco de entender esto nada más. El tema de un poco de la microbiología, con 4 buenas prácticas que hagamos, nos podemos ahorrar bastante dinero en fertilizantes químicos que están demasiado caros y después, aparte de beneficio para nosotros, para nuestro bolsillo, el beneficio medioambiental también que hacemos. Porque estamos utilizando menos de estos químicos, estamos sacando frutas más saludables, todos los beneficios que tiene, ¿no? Bueno, un vídeo un poquito filosófico, pero bueno, espero que les haya gustado también para crear un poquito de conciencia sobre estas cosas y entender un poquito sobre el suelo. No es tampoco, pues eso, entender un poquito sobre el suelo, que son 4 buenas prácticas que hagamos, ya podemos ahorrarnos bastante de nuestro bolsillo y sacar frutas más sanas. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.